Pero me encanta cómo empiezas el libro, que es vamos a desaprender. Vamos a desaprender y me encantaría llevar a cabo este recorrido contigo, Rafa, si te parece bien. Vamos a desaprender algunos conceptos básicos que sobre todo yo creo que todos los que estamos en este momento sintonizando Radio del Respeto de distintos lugares del mundo hemos escuchado durante la pandemia, hemos oído hablar de anticuerpo, hemos oído hablar de inmunidad, hemos oído hablar de vacunas esterilizantes, hemos oído hablar de tantas cosas que yo al menos pensaba que yo tenía algún conocimiento básico y en el libro digo, vamos a desaprender. Así que ¿te parece que desaprendemos? ¿Qué es la inmunidad, Rafa? Explícanoslo. Pues la inmunidad es un estado del organismo, es decir, es simplemente un estado refractario frente a una infección o a una enfermedad. Es decir, lo que pasa es que, por eso hablo mucho de desaprender. Normalmente se entiende la inmunidad como 0 o 100, es decir, o estoy completamente protegido o no es inmunidad, realmente no es inmunidad. La inmunidad es un estado de protección que sigue una gradación, que puede ser 0, que es la misma susceptibilidad que tenías o que tendrías si no existiera el sistema inmunitario, si no hubieras estado nunca en contacto con un patógeno, a 100, que es la protección absoluta. Pero en medio de ese blanco y ese negro hay muchas tonalidades de gripe. Es decir, nosotros hay muchas enfermedades que consideramos, no voy a decir banales, pero llevaderas precisamente por el sistema inmunitario. Es decir, pensamos que gracias a la respuesta inmunitaria no nos podemos infectar. No es cierto, es decir, la respuesta inmunitaria, el sistema inmunitario no es un frontón, es decir, su capacidad acaba allá donde acaba el organismo. Es decir, no puede evitar el contacto con los patógenos. Lo que sí que puede es impedir el desarrollo de estos patógenos o bien minimizar las consecuencias que tenga esa infección. Pero sobre todo el problema con la palabra, el término inmunidad, es que lo hemos tomado como un término absoluto y no es así. No es así, simplemente se han establecido una serie de mecanismos que en función del patógeno, en función de las circunstancias, en función de las características del propio individuo, van a proteger antes, después a ese individuo. Pero no es un estado refractario al 100%, sino simplemente es un estado que te protege frente no a la infección, a la enfermedad. Y dependiendo del grado, pues te protegerá hasta el punto de que no notes la infección o de que sufras la enfermedad. De hecho, estamos, Rafa, rodeados de virus, de bacterias, de hongos, de multitud de patógenos que potencialmente, bueno, pues pueden llegar a provocar enfermedad, ¿no? Pero sí que es curioso que hay veces, yo creo lo que estás contando tú, todos hemos vuelto alguna vez, pues no sé, de una reunión de trabajo y llegas a casa, te empiezas a encontrar un poco raro, joder, me pica un poco la garganta, pero no pasa de ahí. Es nuestro sistema luchando, que nos vas a hablar de esa batalla, de lo bonita que es. Hay muchas veces que lamentablemente pues cogemos esa gripe o cogemos un rinovirus o lo que sea, o la COVID, pero lo que dices tú, ¿no? No es un sistema de 0 a 100. La inmunidad no es o todo o nada. Y hay una cosa que hablas en el libro que me parece muy importante al principio, cuando asientas esos conceptos, que hablas de estados, procesos y componentes. Y tengo aquí una imagen que la has incluido, yo creo, en el libro, en la que explicas esto muy bien, ¿no? Cuéntanos cómo es, Rafa. Sí, es que yo creo que se confunden muchos conceptos. Es decir, yo lo he notado. Yo, por ejemplo, a lo mejor un estudiante mío me dice, tu asignatura es inmunidad. No, inmunidad es lo que decía, es un estado. Es decir, creo que hay que distinguir, o sea, a la hora de inmunología hay que hablar de 3 cosas, que son, por un lado, una serie de componentes, que sería el sistema inmunitario, que son todos aquellos componentes del organismo que participan en la respuesta inmunitaria, y esos son componentes. Creo que en el libro pongo el ejemplo de un coche también, que los componentes Sí. del coche pues es el carburador, el volante, las ruedas, no sé nada de mecánica, pero bueno, todos lo entendemos.
Esos son unos componentes. Cuando esos componentes se ponen en marcha, lo mismo que cuando arrancamos el coche, se pone en marcha un proceso. Todos esos componentes interaccionan para dar lugar a un proceso que es la respuesta inmunitaria. Y finalmente, la consecuencia de ese proceso es que se alcanza un estado que es la inmunidad. Entonces, hay tres cosas diferentes, tres aspectos diferentes, que son, por un lado, el sistema inmunitario, que son los componentes, la respuesta inmunitaria, que es la interacción de esos componentes, y un estado, que es el estado de inmunidad, que es al punto al que te lleva esa interacción de todos los componentes. Yo creo que hay que distinguirlos, porque la gente habla de inmunología, inmunidad y respuesta inmunitaria como si fuera lo mismo. Uno es un estado y otro es un proceso. Y creo que esa confusión a veces termina en dificultades para comprender determinados aspectos. Luego nos dices, ¿no? Ante ¿de qué nos protege la inmunidad, Rafa? Pues nos protege básicamente de la enfermedad. Ya digo, la respuesta inmunitaria no es un frontón, está dentro del organismo y por tanto puede actuar dentro del organismo. Los límites se lo marcan la piel y las mucosas. Hasta ahí puede actuar la respuesta inmunitaria. Por tanto, lo que no puede evitar es el contacto del patógeno. Luego, esa infección durará más o durará menos en función del patógeno y de la respuesta inmunitaria que genere. Pero la infección se va a producir. Entonces, eso, por ejemplo, es algo que en estos tiempos ha llevado a mucha confusión, es decir, de qué está sirviendo la inmunidad, las vacunas, si realmente las personas se infectan. Infectarse se van a infectar igual, porque el sistema inmunitario no puede actuar hasta que el patógeno esté a su alcance. Y eso ya es en el organismo. Y eso yo creo que en una época que causó bastante desesperación en la gente, o desesperanza, porque pensaban, no me puedo invadir, no me puedo infectar. Sí. Y aquí se combinaban dos cosas. Primero, lo que acabo de escribir, y segundo, una presión diagnóstica muy grande. ¿Eso en qué se traduce? En que aunque el sistema inmunitario haga más corta la enfermedad, si tú estás continuamente sometiendo a test, aunque sea más corta, la vas a detectar. Por eso yo en su momento hablaba mucho de la incidencia acumulada, sobre todo basada en test, que era una referencia que podía tener muchos sesgos. Y todo eso nace de no entender bien lo que es la inmunidad y la respuesta inmunitaria. Por eso creo que es importante distinguir lo que son los componentes, los procesos y finalmente el estado. ¿Y qué te implica ese estado? Porque realmente el sistema inmunitario lo que va a tratar es de controlar al patógeno y lo controlará antes o después. Y eso implica que puede haber infección, incluso puede haber alguna sintomatología.